que es una alegría y un gozo iniciar este momento, este encuentro eclesial que al mismo tiempo pues está plenamente insertado en esta ciudad de Elche, y mi palabra quiere ser pues de agradecimiento. Un poquito de agua, perfecto. Bueno, pues es un placer estar en casa, como decía, ¿no? Ciertamente, pues me siento así, me siento en casa, no solo por la diócesis, sino por el hecho de que es María quien, desde esta basílica de Elche, de esta basílica de Santa María, nos está convocando estos días, y le agradecemos a la Madre haber hecho esta gran convocatoria. Le agradecemos a la Madre que nos haya traído al señor Nuncio, que también va a estar entre nosotros el presidente de la Conferencia Episcopal, los que serán ponentes. Le agradecemos a la Madre su poder de convocatoria, porque está claro que el poder de convocatoria lo tiene María, lo tiene ella. Y voy directamente a desarrollar esta ponencia. El primer anuncio en la experiencia de María. Pienso que el título de esta ponencia está a medio camino entre el primer misterio y el segundo misterio gozoso. El primero que dice el anuncio del arcángel a María, y el segundo la visitación de María a Isabel. ¿Por qué digo que está a medio camino entre los dos misterios? Porque los alcanzados por Cristo se convierten en misioneros. Hoy en día, desde esos retiros de primer anuncio que estamos haciendo, diríamos, los caminantes se convierten en servidores. Y así María recibe el anuncio y se pone en camino en la visitación. María nos enseña a coger el anuncio, a encarnarlo en nuestra vida para poder así llevar a Cristo al mundo. De hecho, San Francisco de Sales habla de esta visitación de María a Isabel como la primera procesión del Corpus. Esa es una expresión de San Francisco de Sales. Fue la primera procesión del Corpus, la que fue desde Nazaret hasta Incarén. Y María era la custodia, llevaba a Jesús. María era Cristóforo. Cristóforo. Es la misma experiencia de Pablo, ¿no? Quien dice, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Fijaros esta expresión en labios de María. Si la dijo San Pablo, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. ¿Qué podría decir María llevando en su seno a Jesús camino de Incarén para visitar a su prima Isabel? Pues bien, para centrar esta reflexión, permitidme comenzar con una anécdota. Cuando don Vicente, no se asuste don Vicente, cuando don Vicente, no, el rector de la Basílica, me comentó que habían pensado poner como lema del jubileo Santa María, Porta del Cel, pues yo recuerdo que le dije, hombre, la puerta del cielo es Jesús. Dice Juan 10:9, yo soy la puerta. María es la primera que pasó por la puerta. Pero recuerdo que don Vicente me dijo, a ver, señor obispo, en las letanías rezamos todos los días puerta del cielo. Le dije yo, pues es verdad. Y esta matización es recurrente, porque de la misma manera que decimos que Jesús es Señor, a ella le llamamos Señora. O cuando afirmamos que Jesús es el único mediador, a ella le llamamos medianera. De la misma manera que afirmamos que Cristo es nuestro Redentor, a ella muchos santos le han llamado la corredentora. En realidad,
bien sabemos que lo que se dice de María estamos llamados a serlo todos y cada uno de nosotros. La explicación está en que somos cristóforos, llevamos a Cristo. Es Cristo quien vive en nosotros y nos permite participar de su señorío, de ser mediadores, de ser la puerta, de ser corredentores. Por lo tanto, sí, María es modelo del primer anuncio. Estamos llamados a ser mediadores, puerta, a prolongar el ministerio de Jesucristo en el mundo, como lo prolongó María. Pero por otra parte, ese pasaje evangélico de la visitación también da respuesta a una inquietud pastoral en nuestros días, que tanto hemos prodigado en la diócesis, primer anuncio, primer anuncio, primer anuncio. Hemos hecho muchísimos retiros de primer anuncio y lo que te rondaré, Morena, que queremos hacer muchos más, ¿no? Pero ya nos hacemos la pregunta, ¿y después del primer anuncio qué? ¿Y después qué, no? ¿Cómo lo prolongamos? ¿Cómo lo continuamos? Pues bueno, pues fijémonos en María, fijémonos en ella, porque ella continúa, después de haber visitado a Isabel, continúa su gestación hasta completar el tiempo de dar a luz a Jesús para la vida del mundo, ¿no? En efecto, el neoconverso que ha tenido su primer encuentro con Cristo está llamado no solo a servir, sino a continuar creciendo en Cristo. No es que deje de ser caminante para convertirse en servidor. No, tiene que seguir siendo siempre caminante. Tiene que seguir siempre creciendo en Cristo. Acoger el mensaje de Cristo en mayor plenitud, formarse mejor, no solamente en un querigma inicial que ha recibido en un primer anuncio, formarse mejor para ser capaz de dar razón de su fe. Está llamado para ello a ser acompañado, a discernir su inserción en el cuerpo místico de Cristo, a hacer presente su vocación en medio del mundo. Por tanto, María es modelo del primer anuncio y también del después qué. Cómo hay que seguir creciendo después de ese primer anuncio. Planteo una cuestión para seguir avanzando en esta reflexión. ¿Hablar de María es hablar de nueva evangelización? ¿O por el contrario, es echar mano del depósito de las tradiciones de la Iglesia? Hago esta reflexión en la ciudad del Misteri, en la que se lleva 700 años representando ese auto sacramental. Y al mismo tiempo hago esta reflexión en una diócesis que está volcada en dirigir su primer anuncio en nuevos formatos novedosos, creativos, en a ver cómo llegamos a, pues que si Emaús, Efetá, Bartimeo, Samuel, cursillos de cristiandad, camino neocatecumenal, semanas de vida en el Espíritu, 440, etcétera, etcétera. Estamos explorando, ¿no?, montones de iniciativas de cómo hacer llegar. Entonces la pregunta es, ¿estamos hablando de nueva evangelización o de echar mano del depósito de las tradiciones? ¿Por qué optamos? ¿Por la creatividad o por el amor a la tradición? Me viene a la mente un texto evangélico que suele ser muy poco citado. Es Mateo 13, 52. Jesús les dijo, pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. El padre dice, ahora saco algo nuevo, ahora saco algo antiguo. Pues así hace la Iglesia. La Iglesia va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. La creatividad del Espíritu Santo y la evangelización solo estará autentificada por la fidelidad a la rica tradición de la fe mariana de nuestro pueblo. Espero haceros propuestas concretas, ¿no?, en la parte final de mi intervención. Pues bien, ¿cómo presentar la Mariología? Pues yo diría, cuidado con los bandazos, porque hemos pasado de la Mariología de los privilegios marianos, quizás, ¿no?, la que se hacía fundamentalmente antes del concilio, subrayar los privilegios marianos, la Inmaculada, la virginidad de María,
la asunción de María a los cielos. Hemos pasado de la mariología de los privilegios marianos a olvidar los dogmas marianos y a centrarnos casi exclusivamente en la mariología discipular. Bueno, ¿y entonces qué ocurre? Pues que necesitamos un equilibrio, no dar bandazos. Esa mariología discipular prácticamente renuncia a lo anterior, cuando no se hace equilibradamente, para centrarse en subrayar la figura de María como el modelo del discípulo de Jesucristo. La primera mariología, la que subraya los dogmas, los privilegios marianos, destaca más la maternidad de María, y la segunda, la mariología discipular, destaca más las virtudes de María como modelo de vida en la Iglesia. Pecamos de dar bandazos, de no integrar ambas dimensiones. O una mariología de títulos honoríficos que ensalza y dignifica a María, o una mariología que parece reducirse al itinerario de la vida cristiana de cualquiera de nosotros y que huye acomplejada de subrayar la singularidad de María. Pero está claro que tenemos que integrar ambas dimensiones. Y ahora voy a subrayar las dos dimensiones. En primer lugar, voy a comenzar por subrayar la dimensión de esa mariología discipular. Imitar el discipulado de María, que personifica la Iglesia peregrina. ¿Dónde está la grandeza de María? A ver, ¿dónde está la grandeza de María? No lo dudemos. En su acto de fe, ¿hubiesen sospechado los habitantes de Nazaret la grandeza de María? No. Se quedarían perplejos, ¿no? Igual que se quedaron perplejos de Jesús. Pero no es este de nuestro pueblo, no ha crecido entre nosotros. ¿De dónde le viene ahora pues esta sabiduría? Si se quedaron perplejos de Jesús, se quedarían perplejos de ella, ¿no? No hubiesen sospechado su grandeza. Lo increíble es que la singularidad y la grandeza de María convive con la más absoluta sencillez y sobriedad. La obra más encomiable que María realizó no fue otra que pronunciar con absoluta autenticidad aquella expresión: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es decir, su acto de fe. La grandeza de María está en su acto de fe, tan pleno como sencillo. Esa fue, me atrevo a decir, la mayor colaboración que la humanidad ha prestado en la obra de la salvación de Dios. No ha habido obra más grande en la evangelización que el sí de María, que el acto de fe de María. Es la cúspide y modelo de la actitud de toda criatura humana ante Dios. Es la verdadera religiosidad. En estos meses estoy recorriendo la diócesis, ¿no? Haciendo pues un curso de reflexiones sobre María. Son 8 reflexiones con el título de Hablemos de María. Me estoy sirviendo de un libro maravilloso de Canta la Mesa, Reinero Canta la Mesa, en el que se recoge su predicación a lo largo de tantos años, ¿no? Que ha sido maravillosa. Y la verdad es que, claro, uno ve hasta qué punto, ¿no? Pues lo que cabe subrayar de María es que María es una carta que Dios ha escrito al mundo. María es una carta que Dios ha escrito al mundo y tenemos que leerla atentamente. Porque el fiat, el hágase de María, es pleno y sin condiciones, y tenemos que aprender no solo a admirarlo, sino a hacerlo nuestro. El sí de María representa a toda la humanidad que acoge la voluntad de Dios. El sí de María es el amén de toda la creación a Dios. Es un sí reparador de la negativa de Eva. María pronuncia un hágase donde Eva había dicho un hágame. Pasar del hágame en nuestra vida, las cosas según mi voluntad, según mis planes, no, hágame, al hágase, que sea lo que Dios quiera, confío en Dios. Ese es un giro clave en la vida espiritual. Por eso decimos que María es madre de todos los creyentes. Ahora, subrayamos, la grandeza de María está en su acto de fe. Y su camino no fue un camino de rosas.
Por eso la Mariología discipular aporta mucho cuando subraya que María tuvo una fe probada, y es también para nosotros un modelo, porque somos probados en el camino de la fe. El anciano Simeón le profetizó: y a ti una espada te traspasará el alma, y vaya que se aconteció. Y además, si Jesús fue tentado, tal y como en los evangelios aparece, no es de extrañar que María también pudiese serlo. Entonces el evangelio no lo narra, pero podemos pensarlo perfectamente. Si Jesús fue tentado en el desierto, ¿no lo sería María? De hecho, el Apocalipsis dice, ¿no? El dragón persiguió a la mujer que había dado a luz. Apocalipsis 12, 4, 13. Al igual que Jesús, María ha sido probada en todo, igual que nosotros, menos en el pecado. Hebreos 4, 15. Sí, María para nosotros es modelo en su acto de fe, en permanecer fiel en el momento de la prueba, y es hermoso pensar cómo María y José se ayudarían para afrontar juntos las pruebas de la fe. Por ejemplo, en la huida a Egipto, la importancia de saber alentarnos unos a otros, ¿no?, en medio de las pruebas. Por tanto, esa es la Mariología discipular. Pero vayamos también a la Mariología que subraya los grandes dogmas, ¿no? Esos que han sido a veces, ¿no?, expresados con la palabra los privilegios marianos, que quizás la palabra privilegios marianos pues es antipática en nuestra cultura y deforma todo lo que ellos representan, ¿no? Porque en el fondo son la glorificación de María. María es glorificada. María es el claro ejemplo de la verdad que encierra la Escritura. Si participamos de sus sufrimientos, participaremos también de su gloria. Romanos 8, 17. En los funerales, ¿cuántas veces hemos cantado? Acuérdate de Jesucristo. Si con Él morimos, viviremos con Él. Si con Él sufrimos, reinaremos con Él. María participa de la gloria de su Hijo, porque también ha participado de su cruz. Es la primicia de la Iglesia glorificada, la piedra más preciosa de la Jerusalén celestial. Apocalipsis 21, 9 dice: ven, te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero. ¿A quién se refiere? Se refiere a María, imagen de la Iglesia. Dios quiere mostrarte la belleza, reavivar nuestra esperanza. ¿Todavía sigue existiendo esperanza en medio de la corrupción de este mundo? Sí, esa esperanza es María. Reinero Cantalamessa hace una comparación atrevida. Él dice que en el inicio del libro de Job, que posiblemente el libro de Job es posible que sea, entre todos los libros bíblicos, el primero en escribirse. Se duda si pudo ser el Pentateuco o el propio libro de Job el primero de toda la Biblia. Bueno, pues en el inicio del libro de Job se establece una especie de diálogo entre Dios Yahvé y el Satán. Y Yahvé le dice al Satán: ¿no te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él. Es decir, Dios está como orgulloso de ese siervo Job, de ese siervo fiel, ¿no? Bueno, pues imaginémonos, ¿no?, que sea la comparación un tanto atrevida, dice Reinero Cantalamessa, imaginémonos que esa palabra se dice de María: ¿te has fijado en María? No hay nadie como ella. Dios se gloría en María. Se siente gozoso de ella, porque en el fondo ve plenamente realizado el plan que él ha querido traer al mundo, ¿no? De hecho, en ella se cumple esa profecía: desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Por lo tanto, eso que llamamos privilegios marianos, en el fondo no tenemos que avergonzarnos de ello, porque no son sino la muestra de la glorificación que Dios ha hecho en María. En la Virgen María se cumplen lo que en el libro de Isaías está recogido, Isaías 66, 10, 12. Imaginaros estas palabras que voy a pronunciar, referidas a María. Cambiemos Jerusalén por María.
y escuchamos este texto de Isaías como referido a ella. Festejad a María, el texto dice, festejad a Jerusalén, festejad a María, gozad con ella, todos los que la amáis, alegraos de su alegría, los que por ella llevasteis luto, mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos y apuraréis las delicias abundantes de su seno, porque así dice el Señor, yo haré derivar hacia ella como un río la paz, como un torrente en crecida las riquezas de las naciones. Llevarán en brazos a sus criaturas y sobre sus rodillas las acariciarán. ¿Quién mejor que María podría hacer suyas las palabras de Santa Teresita de Lisieux, pronunciadas cuando se acercaba a su despedida? Todos conocemos esas famosas palabras, ¿no? Pasaré la eternidad haciendo bien en la tierra, dice Santa Teresita. Siento que mi misión va a empezar. Lo dice cuando está a punto de morir. Siento que mi misión va a empezar. Mi misión de hacer amar al Señor como yo le amo y de mostrar a las almas mi pequeño camino. Si Dios misericordioso escucha mis deseos, mi paraíso se realizará en la tierra hasta el fin del mundo. Sí, quiero transcurrir mi cielo haciendo el bien en la tierra. Si esto lo dijo Santa Teresita de Lisieux, ¿qué no podría decir María, no? Y así ha sido. El bien que María ha hecho una vez glorificada ha sido infinitamente mayor que el que pudo hacer aquí. El poder de intercesión de María en el cielo es inmensamente superior que el que tuvo en Caná de Galilea, cuando le dijo a su hijo, no tienen vino. Pero ahora su poder de intercesión es muy superior, porque de forma análoga como en la resurrección le dio a Jesús la condición de ser hijo con poder, Romanos 1:4, así a María, asociada a Cristo, se convierte en la glorificación de la asunción a los cielos en Madre de Dios con poder. Ella en el cielo tiene un poder que estando aquí no tenía. Obviamente no es un poder autónomo ni independiente del de su hijo, es un poder de intercesión, pero muy superior al que tuvo en la tierra. Pero un matiz. Fijémonos en lo que dice 1 Juan 5:14. En esto consiste la confianza que tenemos en Él, en que si le pedimos algo según su voluntad, nos escucha. O sea, el matiz es este. María tiene un poder de intercesión grandísimo, pero María siempre pide las cosas según la voluntad de Dios. Ese es el problema, que nosotros pedimos las cosas no siempre según la voluntad de Dios. Y la labor intercesora de María consigue lograr que nuestros deseos coincidan con la voluntad de Dios. Y no al revés. No es a ver si le convenzo a Dios, sino a ver si me dejo convencer por Él, ¿no? Y yo recuerdo que fui, como se ha dicho en la presentación, fui párroco en Zumárraga 20 años, sacerdote 20 años en Zumárraga, y ahí había una ermita maravillosa, medieval, que es la ermita de la Antigua, y claro, pues había un momento en el que la ermita solía estar llena de velas, ¿no? Llena de velas con las súplicas de los fieles. ¿Y cuál solía ser ese momento? En época de exámenes. En época de exámenes la ermita estaba a tope de velas, ¿no? Presentando peticiones. Y recuerdo que en una ocasión, pues bueno, como era época de exámenes y estaba la ermita a tope, pues me acuerdo que hice una predicación, ¿no? Y dije, de estas velas, ¿cuántas habrán sido presentadas suplicando, aumenta mi fe, aumenta mi esperanza, aumenta mi caridad? ¿Cuántas velas de estas que están aquí, cientos había allí, ¿no? Habrán sido presentadas diciéndole al Señor, Señor, muéstrame tu voluntad, quiero hacer tu voluntad. Bueno, pues ella es paciente y una gran pedagoga, tiene una gran pedagogía. María tiene la capacidad de obrar con tal delicadeza que a veces pareciera que ella le ha convencido a Jesús, cuando en realidad es a nosotros a quien nos ha convencido. Para ello tiene la virtud de hacerse presente en las noches oscuras. María, muchos padres de la Iglesia han recurrido a ella
con la imagen de la luna que es capaz de trasladar el reflejo de la luz del sol cuando no somos capaces de ver el sol. Pues María, en ese ser luz reflejada, en ese estar presente en las noches oscuras, lleva adelante con paciencia y con pedagogía esa obra de conformar nuestra voluntad a la de Dios, intercediendo. Queridos hermanos, este es un resumen, que de una manera así breve, abreviada, he querido hacer sobre esa integración para no dar bandazos entre las dos mariologías, entre la mariología discipular y la mariología que subraya la gloria de María. Sí, María es discípula humilde que pasa desapercibida, pero Dios no ha querido que pase desapercibida, la ha querido glorificar. Y la asunción a los cielos es la glorificación y la Inmaculada Concepción. Propuestas concretas para llevar adelante ese primer anuncio en la experiencia de María. Formulo unas cuantas y luego me voy a centrar en una en concreto. Estamos en la diócesis prodigándonos en todo tipo de experiencias de primer anuncio. Dios nos está bendiciendo. Creo que es importante hacer presente a María también en el primer anuncio querigmático. Tiene que estar presente desde el primer anuncio. Obviamente, el anuncio querigmático es el anuncio de Jesús como nuestro Salvador. Jesús es el Señor. Dios nos ama. Cristo es la muestra del amor que Dios nos tiene. Pero María tiene que estar presente en ese primer anuncio, precisamente para ayudarnos a acogerlo. Segundo, estamos llamados a cuidar de los espacios Nazaret, convertir los santuarios marianos en un tabor. Yo les decía a los niños, pasaron unos 2.000 niños en los días previos a este congreso, ¿no? por la Basílica de Santa María, y yo les decía al hablar con ellos en la Basílica, qué bien se está aquí, en la casa de María, la experiencia de Tabor, de sentirnos a gusto en casa con María, ¿no? Y voy a decir más, no solo Tabor, creo que los santuarios marianos, como esta basílica que tenemos aquí en Elche, están llamados a hacer también de enlace con la posada del buen samaritano. Qué importante es que tengamos voluntarios que ejerzan la acogida a quienes se acercan a los santuarios marianos, para que se sientan a gusto, se sientan en casa, tengan una experiencia de Tabor, de gloria, pero también para que hablando con ellos puedan ser conducidos a esa posada de la parábola del buen samaritano, porque existen muchas heridas que necesitan después una continuidad en su acompañamiento. ¿Y a dónde le conduciremos? Tenemos que derivar hacia acompañamientos. Nuestro pueblo fiel acude a los santuarios marianos buscando alivio, buscando consolación. Pero esa consolación no puede ser atendida solamente en ese momento puntual, sino que con una buena acogida tenemos que derivarla hacia esas posadas, esos acompañamientos de sanación de nuestras heridas. En tercer lugar, la tercera propuesta, tenemos que hacer presente a María en el dolor. Y creo que tenemos en la diócesis una experiencia maravillosa que es la hospitalidad de Lourdes. La verdad es que creo que la tradición que tiene nuestra diócesis en torno a la hospitalidad de Lourdes es maravillosa. Es llevarnos al santuario de Lourdes, a ese santuario en el que María se hace presente en el sufrimiento, en la cruz del hombre, convirtiendo ese momento también en glorioso, sin esperar a que pase la cruz para empezar a ver ya la gloria. Porque nosotros solemos decir, ¿no? A ver cuándo pasa esta cruz y empezamos ya a ver la luz, ¿no? Y María quiere enseñarnos a que, sin esperar a que pase la cruz, comenzar a percibir ya la gloria en ella, como lo hacen, ¿no? En la experiencia de la hospitalidad de Lourdes. Y me quiero centrar especialmente en la cuarta propuesta. Creo que estamos llamados a hacer un primer anuncio y una acogida en las relaciones ecuménicas en esta diócesis nuestra de Orihuela-Alicante. Porque somos
la diócesis de España y de largo que tiene entre nosotros más presencia de hermanos separados de otras confesiones cristianas. La provincia de Alicante tiene una residencia de 436.000 personas extranjeras, el 60% de ellas son europeas, entre ellos el primer país es Inglaterra, el 19% de América, el 16% de África y de Asia. Yo, haciendo un cálculo que creo que no es para nada atrevido, fácilmente podemos decir que entre nosotros viven empadronados más de 200.000 cristianos, de otras confesiones que no son la católica. Ortodoxos, anglicanos, protestantes. Y creo que estamos llamados también a hacer un primer anuncio y a tener un diálogo ecuménico con ellos, pero también, fijaros, desde nuestra singularidad de diócesis mariana. María nos quiere ayudar a ello. Estamos unidos con nuestros hermanos de confesión cristiana. En primer lugar, estamos unidos en nuestra fe en la maternidad divina de María. Fue el concilio de Éfeso en el año 431, y entonces todavía no se había producido la división ni con la Iglesia ortodoxa, ni por supuesto no con las iglesias reformadas. En el año 431 el concilio de Éfeso proclama a Santa María Madre de Dios, el dogma de los dogmas, del cual penden el dogma de la Inmaculada y de la Asunción. Por eso, subrayar con otras confesiones cristianas nuestra unión en la maternidad divina de María. También en la virginidad perpetua de María, porque fue el concilio de Letrán en el año 649 el que de una manera definitiva proclama la virginidad perpetua de María antes del parto, en el parto y después del parto, en respuesta a diversas controversias de la época. Nuestra unión también con los cristianos de otras confesiones en la virginidad perpetua de María. Somos la diócesis del Misteri. Creo que estamos también llamados a compartir con los ortodoxos nuestra fe en la asunción de María a los cielos, en cuerpo y alma, con los hermanos ortodoxos. La Iglesia ortodoxa cree en la asunción de la Virgen María, pero utiliza el término de la dormición de la Theotokos para describir este acontecimiento. Creen que la Virgen María murió de manera natural, dormición, como cualquier ser humano, y su alma fue llevada inmediatamente al cielo, y después de 3 días su cuerpo fue resucitado y también llevado al cielo. Es el misterio. Es la fe también de la Iglesia ortodoxa. Estamos también incluso llamados a mostrar la coherencia de la fe en la Asunción a nuestros hermanos separados de tradición anglicana y protestante. No olvidemos una cosa, que Lutero era agustino. Lutero ingresó en la orden agustina 12 años antes de que clavase las 95 tesis en las puertas del castillo de Wittenberg. Él era agustino. Y no olvidemos que San Agustín, en el siglo V, escribió el Tratado sobre la Asunción de Santa María. Es un detalle que muchas personas no conocen. San Agustín escribió el tratado de la Asunción de la Virgen María, y en el capítulo 8 de ese tratado dice cosas maravillosas, ¿no? Dice cosas maravillosas para entender por qué él está convencido de la Asunción de María a los cielos en cuerpo y alma. Y creo que San Agustín es un punto de inicio en ese diálogo con nuestros hermanos anglicanos y protestantes maravilloso. Nuestra diócesis creo que está llamada a llevar adelante este diálogo ecuménico mostrando la figura de María, mostrándola con una belleza singular. Dice San Agustín, estará unida a su Hijo Jesús, con su humanidad. O sea, María, si no hubiese sido asunta al cielo en cuerpo y alma, dice San Agustín, entonces estaría ella unida a su Hijo Jesús, con la humanidad de Jesús resucitada y ascendiendo al cielo, pero sin que ella tuviese su humanidad resucitada. Y entonces,
¿cómo ella no va a tener presente allí su cuerpo glorificado? Ella que engendró el cuerpo de su hijo que está glorificado. El encuentro entre madre e hijo, el encuentro pleno requería la asunción de María a los cielos en cuerpo y alma. Por eso dice San Agustín, creo verdaderamente que también posee el cuerpo, gracias al cual engendró la humanidad resucitada de Jesús, si no, no sería posible ese encuentro pleno entre madre e hijo. Y voy a dar un paso más, y con él voy a concluir. Además de ese diálogo ecuménico, también creo que hay otra realidad que conforma nuestros días, con la cual no es tan fácil, yo creo que es imposible tener un diálogo ecuménico, sino más bien creo que hay que tener una capacidad crítica clara y contundente. Me refiero a la nueva era, a la nueva era. Creo verdaderamente que María, la fe mariana, es un antídoto frente a la nueva era. Os voy a contar una experiencia. Recuerdo que siendo obispo de San Sebastián, invitamos a dar el testimonio a una mujer, Asunción Ruiz, que había pues en su vida tenido, bueno, había entrado a la pobre pues en todos los charcos de la nueva era, habidos y por haber, ¿no? Y se había introducido pues de manera muy notoria pues en muchos grados de la nueva era. Y ella, pues por la misericordia de Dios, Dios fue entrando en su vida, fue teniendo a través de María, fue teniendo la experiencia de Dios. Y entonces ella, aunque seguía dentro de la nueva era, ¿no? Pues participando en muchos ritos iniciáticos de la nueva era, sin embargo ella comenzó a tener la devoción a María. Y en un momento determinado comenzó a rezar el rosario. Entonces, dentro de su grupo, su secta, o como queramos llamarlo, le llamaron la atención y tuvieron con ella nos lo narraba, ¿no? Tuvieron con ella un pequeño discernimiento público. A ver, ¿le podemos permitir a Asunción rezar el rosario formando parte de nuestra secta, de la nueva era? Y entonces analizaron el Ave María. Y llegaron a la conclusión de que le permitían rezar el Ave María, pero con una condición. Le pedían que quitase una cosa del Ave María cuando la rezaba. Le decían, no puedes decir ruega por nosotros pecadores. Pecadores no. Esa frase quítala. Quítala porque, en el fondo, desde la nueva era no se dice que el pecado no existe, es una falta de conocimiento, es una falta de plenitud, ¿no? Pero no existe el pecado. Curiosamente, ¿no? La nueva era se caracteriza por el pensamiento de que el hombre se salva a sí mismo. Es la autotrascendencia del hombre. Es el propio hombre el que es capaz de descubrir la plenitud en su propio interior. No es Dios el que viene a salvar al hombre. Nada de que por su misericordia nos visitará el sol que nace de lo alto. No. Esa verdad nace de nosotros mismos. Y esta herejía de nuestros días, creo que está llamada a ser contestada. Asunción tuvo el don de Dios de decir, yo no cambio el Ave María, yo pienso seguir rezando, ruega por nosotros pecadores. Entonces le dijeron, pues elige, si dices tal cosa serás expulsada. Y ella, por la gracia de Dios, entró en la Iglesia Católica porque quiso rezar la integridad del Ave María con todo lo que significa, reconociéndonos pecadores y reconociendo que necesitamos de la misericordia de Dios para salvarnos. Creo que la mariología bien entendida es un antídoto frente a las deformaciones gnósticas que se están introduciendo mucho entre nosotros, a las falsas antropologías. Por ejemplo, la reencarnación, la asunción de María a los cielos en cuerpo y alma, está también poniendo ante nuestros ojos, poniendo en valor la antropología católica, de la separación del alma y cuerpo en el momento de la muerte y de la llamada a la resurrección final de nuestros cuerpos. Por tanto, creo que una mariología es la respuesta adecuada a las deformaciones gnósticas que estamos padeciendo, ¿no? María es la respuesta también de un mundo que necesita esperanza, que necesita belleza, porque hemos sufrido mucho
viendo la deformación a la que podemos llegar, ¿no?, cuando damos la espalda a Dios. Y mirando a María, viendo su belleza, se reanima nuestra esperanza, se reformula, se ordena, ¿no?, nuestra fe. Y creo verdaderamente que no existe ningún tipo de contraposición entre nuestra fe cristocéntrica, que bien sabemos, ¿no?, que nosotros somos cristocéntricos y no mariocéntricos, somos cristocéntricos, no existe ningún tipo de contraposición, ¿no? Concluyo con la famosa anécdota que muchos ya conoceréis, ¿no?, con San Juan Pablo II, que en uno de sus viajes apostólicos, pues un periodista, a propósito de su lema, totus tus, ¿no?, somos todos de María, entonces le preguntó el periodista: Santidad, ¿por qué es usted tan mariano? Y él respondió: por motivos cristocéntricos. Esa fue la respuesta de San Juan Pablo II. La verdad es que no se puede decir más con menos, ¿no? Por motivos cristocéntricos somos marianos. Pues sí, porque el Señor ha querido asociarle a María de esa manera a su primer anuncio. Ha querido asociarle a María y darle ese poder y esa gloria que actualmente tiene. Nos ha mostrado el camino de la humildad y después ha querido revestirla de gloria y darle un papel tan ponderante y tan predominante, pues en este momento de la vida de la Iglesia, ¿no? ¿Qué sería de la Iglesia católica sin la acción de María? ¿Qué sería de nosotros sin la acción de María? Por eso, queridos todos, os invito a que concluyamos con el rezo del Ave María esta reflexión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Viva la Mare de Déu! Muy bien, muy bien. La verdad es que es una alegría y un gozo iniciar este momento, este encuentro eclesial que al mismo tiempo pues está plenamente insertado en esta ciudad de Elche, y mi palabra quiere ser pues de agradecimiento.